Así que, si me dan un segundito. Para dar inicio al seminario, vamos a presentar a la docente que es Marcela Villegas, educadora diferencial, mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje, diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, diplomada especialista en espectro del autismo, posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo, Flaxo, Argentina. Diplomada en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, máster espacio europeo, curso en habla asignada Benson Schaeffer, AFODI, Asociación Alanda, España, certificación oficial en método Teach, Centro Opleidingcentrum, Autisme, Bélgica, curso de especialización CERTS Model, AETAPI, Barcelona, certificación en la escala de observación para el diagnóstico del autismo A2-2, curso de especialización en autismo CIDEP Argentina, más de 20 años de destacada trayectoria en la educación y apoyos para personas con una condición dentro del espectro del autismo y sus familias, liderando distintas iniciativas académicas, escolares y terapéuticas a nivel nacional e internacional. Y además, fundadora Agrupación Alianza Inclusiva de Viña del Mar. Así que, una vez presentada, le damos el paso a Marcela para que pueda iniciar su presentación. Hola, buenas tardes a todos y todas, espero que se escuche muy bien. Le contaba a Juan Ignacio que estoy en Punta Arenas, en comisión de servicio acá, ahora estoy trabajando en el Ministerio de Educación a propósito de la implementación de la ley de autismo, como seguro sé que muchos y muchas saben en este minuto. Pero además, hace muchos años que colaboro con ADIPA, mis grandes amigos, que me han permitido mantenerme siempre vinculada a la comunidad que quiere educarse, que quiere formarse en el ámbito del espectro del autismo desde una perspectiva amplia. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Cuando Nicolás Santander de ADIPA me invita a participar de este seminario y del diplomado en autismo que viene, siempre yo aclaro de que la situación de las personas autistas vive un momento histórico trascendental. Por lo tanto, primero que todo, pedir disculpas a la comunidad autista de que yo hable en tercera persona, porque hemos sido muy respetuosos de lo que ellos nos van contando, de sus vivencias, de sus experiencias, y necesitamos transitar en un modelo que finalmente es una transformación cultural. Entonces, en el último tiempo hemos visto cómo, a propósito de la gran prevalencia que hay del espectro del autismo en el último tiempo, estamos hablando hoy día de 1 en 36, según la CDC, que es el Centro de Detección de Enfermedades norteamericano, que son las únicas referentes estadísticas que nosotros tenemos hoy día. En Chile no tenemos catastro todavía, a pesar de que la Universidad de Chile tiene un estudio, un paper que habla de 1 en 55, 57, nos falta mucho por saber cuántos y cuántas hay. Siempre que hablo yo del espectro del autismo parto diciendo que la comunidad autista ha aportado significativamente en los últimos 10 años en este país, desde que empieza a solicitar una transformación cultural para el despliegue de políticas públicas, ¿ya? Entonces siempre parto haciendo referencia a que cuando nos referíamos a personas autistas de una manera generalizada, tenemos que ser muy respetuosas porque todos los casos, todas las situaciones y todas las vivencias son individuales. Y cuando hablamos en tercera persona o hablamos desde la literatura o hablamos desde la teoría, podemos muchas veces faltar el respeto a ciertas sensibilidades que yo he intentado ser muy cuidadosa, por lo tanto, le pido a todas las personas autistas que nos acompañan que me disculpen si cometo algún error, porque estamos en permanente construcción, en permanente aprendizaje y sobre todo estamos en permanente resignificación a la hora de hablar de autismo. Hay muchas certificaciones en el mercado, hay muchos diplomados en el mercado, hay muchos cursos de especialización, hay muchas tensiones respecto de la ley, pero lo que a mí me gusta en particular es situar desde qué marco nos vamos a posicionar para hablar de espectro del autismo. Entonces, primero que todo, presentarme como una mujer con un trastorno de déficit atencional, por lo tanto, dentro de las neurodivergencias más generales, trabajando hoy día en el Ministerio de Educación, asesora de la agrupación Alianza Inclusiva, que tenía el gusto de liderar hasta julio, cuando me invitan a ser parte del proyecto de implementación de la ley.
Soy mamá de la comunidad autista, llevamos el diagnóstico en mi familia y además soy educadora diferencial y docente de ADIPA hace muchos años. ¿Y por qué hago esa presentación? Porque todas las fortalezas y las debilidades que tiene un profesional cuando habla de autismo tiene que ver con su experiencia de vida y no solamente con los cursos que pueda tomar. ¿Ya? Y dentro de esa experiencia de vida, la escucha activa y respetuosa de las familias y de las personas autistas en particular es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros hacemos un seminario de nuevas perspectivas, desde una perspectiva inclusiva y de la normativa vigente, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la nueva perspectiva es entender que nos encontramos en un momento histórico que se ha venido confluyendo en los últimos 10 años y que hoy día hace un espacio esencial por la implementación de la ley en el ámbito de la salud, de la educación, del desarrollo social, desde el 2 de abril del presente año, pero que en los últimos 10 años en Chile ha tenido un incremento no solamente de la prevalencia, sino que del empoderamiento de las familias que nos honra, nos hace sentir muy orgullosos y le da sentido a lo que venimos haciendo. Y estas nuevas perspectivas es tratar de alcanzar a la comunidad autista, a la sociedad civil, porque la teoría y la política pública va 3 pasos atrás de lo que va la comunidad autista, ¿ya? Y por lo tanto, los profesionales que trabajamos en el ámbito tenemos que apurar el tranco, porque tenemos un desafío profundo de desplegar una ley, implementar política pública, sabiendo que estamos al debe con una respuesta realmente efectiva para la comunidad autista. Entonces, a mí cuando me invitan a hablar de autismo, me gusta hablar de autismo desde una perspectiva amplia, como desde una vivencia comunitaria y una vivencia desde la perspectiva inclusiva, más allá que hablar de una certificación en particular, que un instrumento en particular, que un modelo en particular. Porque finalmente podemos tener todas estas teorizaciones y todos esos galones y no entender en esencia lo que vive una persona autista en un sistema educativo para normotípicos, o no podemos entender con empatía lo que vive una familia con el desafío de hacer la vida lo más plena posible dentro de la divergencia en un estado y en un contexto homogeneizante en donde no se reconocen las divergencias como parte de la contribución comunitaria y de la contribución a la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, claro que podemos transitar desde un modelo clínico muy profundo donde podamos entender qué es el espectro autista, pero si nos quedamos en ese estado, no vamos a poder alcanzar los desafíos que hoy día nos involucra la política pública y que nos implican también nuestros hijos, nuestras hijas y la comunidad autista en general. Entonces, esa presentación da lugar también a esta pirámide que yo construí y que voy siempre reformulando y que va a ser la primera diapo teórica y la última diapo teórica. ¿Ya? Esta diapo no viene sacada de ninguna literatura, sino que tiene muchas fuentes bibliográficas, pero principalmente tiene un marco de referencia biopsicosocial que he ido construyendo con el equipo de Alianza Inclusiva, que es una agrupación privada que funciona en Viña del Mar y que dirige Alejandra González en este momento y coordina Juan Lobos. Y ellos dos lo que están haciendo es desplegar un marco teórico en el cual yo he ido trabajando en estos 25 últimos años de mi vida, la mitad de mi vida dedicada al autismo. Y esta pirámide es la que me permite tomar decisiones respecto a cada persona, a cada familia, a cada estudiante, y también me permite tomar decisiones respecto a la formación que yo quiero dar y que quiero acceder como estudiante en algún tipo de diplomado. Primero, nosotros tenemos una mirada ecológica sistémica. Por lo tanto, nosotros no hablamos, y cuando hablo de nosotros, hablo de los profesionales que me acompañan en esta tarea, no hablamos del autismo desde la visión tradicional para hablar de autismo. Hablamos de autismo desde un desafío comunitario que nos hace una comunidad en particular respecto del despliegue de sus derechos y de su calidad de vida.
Y lamentablemente, muchas de las instancias formativas que trabajan en autismo están centrados en esta recta, que es solamente centrado en el desarrollo de habilidades funcionales, cognitivas y conductuales, sin que se hagan los ajustes del entorno que erradiquen barreras al desarrollo, al aprendizaje y a la participación, y sin poner atención sobre los elementos protectores, las oportunidades de desarrollo, de aprendizaje y de participación que tiene esa persona. Y los que han tomado otros cursos, otros seminarios conmigo, saben que la forma en que yo miro el autismo no tiene que ver únicamente con el autismo como condición, como neurodivergencia, como restricción biológica, las palabras que quieran utilizar con todo el respeto que merece esta situación más bien académica, no coloquial ni comunitaria, sino que de alguna manera hay un énfasis en poner toda la apuesta y toda la responsabilidad de la inclusión, el desarrollo y la participación de una persona autista en el desarrollo de habilidades. Y para nosotros, y para mí en particular, eso es un grave error, es una injusticia, una inequidad, porque si el entorno no hace cambios, la persona autista no puede asumir toda la responsabilidad de intentar participar activamente y tener una ciudadanía plena, contribuir a la comunidad, contribuir al colectivo y desarrollar un proyecto vital acorde a sus necesidades. Entonces, en los últimos 10 años, yo he puesto primero más atención a la recta de base, que tiene que ver con los apoyos, los protectores, las oportunidades de desarrollo, el aprendizaje y la participación, antes que poner toda la atención sobre las habilidades. Y más adelante les puedo contar un caso, y muchos casos, en donde tenemos que tomar esta decisión. Y últimamente, desde una perspectiva mucho más comunitaria y desde un modelo social profundo, yo pongo especial atención sobre los ajustes que hay que hacer en el entorno, en la erradicación de las barreras al desarrollo, el aprendizaje y la participación, porque por muchas habilidades que se esfuerce por desarrollar una persona autista, es autista y por lo tanto merece todo el trato digno y los ajustes del entorno que aseguren el pleno ejercicio de su ciudadanía y el pleno ejercicio de sus derechos. Y cuando hablamos de nuevas perspectivas respecto de inclusión, hablamos mucho más allá que un programa de integración escolar, que un modelo de intervención, que una ley de autismo. Hablamos de cómo hacemos una transformación cultural pertinente y coherente con los avances desde la neurociencia, desde la neuropsicología y principalmente de los avances que tiene la ciudadanía autista. La ciudadanía autista hoy día pelea por sus derechos y por el pleno ejercicio de su participación ciudadana. Y eso está fuera de nuestro lenguaje cotidiano cuando desplegamos apoyos o cuando desplegamos formación en el mundo del autismo. Y habitualmente dedicamos muchas horas a aprender estrategias específicas de habilitación, de estimulación, de intervención y pocas horas a saber cómo identificar qué apoyos necesita la persona, qué tipo de oportunidades de desarrollo le brinda a la persona y qué ajustes del entorno debe realizar para que esa persona pueda desplegarse con total plenitud en la comunidad en la que participa. Y dentro de esta pirámide, parto por analizar que esta es una pirámide que es muy parecida a una pirámide de la ocupación humana que utilizan los terapeutas ocupacionales en otro ámbito, pero que tiene una referencia común, que es participación, ocupación y calidad de vida. Y esta pirámide, que a mí me sirve y que hoy día comparto con ustedes, que espero que también les sirva para tomar decisiones, parte desde el bienestar físico de la persona. Nosotros podemos decir de la persona autista, pero en el fondo es de la humanidad, es de la infancia, es de la adolescencia. La persona, para poder participar y ejercer su derecho a la participación, a la inclusión, a la convivencia y al ejercicio pleno de sus derechos humanos y su ciudadanía,
primero tiene un bienestar físico. Y si ese bienestar físico no se logra, no puedo lograr un bienestar emocional. Y si ese bienestar emocional no se logra, no puedo lograr un bienestar social. Y si ese bienestar social no se logra, nuevamente atento contra el bienestar emocional. Y no me permite el desarrollo de la autodeterminación, ni tampoco del proyecto vital. Si nosotros tenemos personas autistas altamente demandadas por el entorno que le hace liberar cortisol y no oxitocina, que no se ajusta, que no brinda oportunidades de participación, que no repara vulneraciones, por mucho que seamos expertos en autismo y que tengamos doctorado en neuropsicología, no vamos a poder desplegar una calidad de vida plena a la persona, porque la persona es mucho más allá que las restricciones que visualizamos como profesionales, como papás, como mamás, respecto de su vida en comunidad. Y esa persona, para poder desplegar todo su potencial, requiere de un entorno sensible, un entorno respetuoso y un entorno inclusivo. Y esa nueva perspectiva, que no es nada de nueva, es lo que nos hace muchísima falta en el mundo profesional para trabajar con autismo. Porque todos hablamos de el modelo, de las terapias, de lados, del WIS, del PIE, de si son permanentes o transitorias, si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3, si tiene más problemas en comunicación o en flexibilidad mental. Finalmente, toda la responsabilidad de su desarrollo, de su despliegue y su bienestar lo ponemos en terapias y lo ponemos en intervenciones y lo ponemos en ajustes curriculares para que logre desplegar todo su potencial. Incluso somos capaces de llegar a medicar para que mejoren ciertas conductas. Entonces abusamos del Aradix, abusamos de la risperidona, abusamos del aripiprazol, pero no hacemos cambios en el entorno. Y la familia sigue funcionando con mucha tensión y los padres seguimos siendo ambivalentes y el entorno sigue demandando académicamente y el colectivo sigue pensando que hay solamente una forma de vinculación y una forma de relación. Entonces, toda esa responsabilidad de mejora, de participación, de inclusión, no es tal. Finalmente, hablamos de inclusión porque está, porque escuchamos su voz, pero no ajustamos nada. Y nos morimos de miedo y nos paralizamos cuando alguien nos habla de ajuste del entorno. Nos asustamos cuando hemos de hacer grandes modificaciones de priorización curricular en el colegio o cuando alguien nos habla de planificación centrada en la familia para transitar hacia un modelo de crianza positivo y parentalidad respetuosa. Porque todo eso es una responsabilidad que no está en la persona autista, está en los adultos, las adultas que los rodeamos. Y muchas veces es más fácil el risperidona, el aripiprazol, el Aradix, y no estoy diciendo que no hayan niños y niñas o adolescentes y adolescentes que lo necesiten, pero lo que no puede pasar es que creamos que esa es la solución. La solución no es solamente más terapias ni más medicación. El gran desafío desde la norma, desde la política pública, desde la cultura neuroinclusiva que promueve la ONU desde el 2023 y que promueve la comunidad autista, el gran desafío es entender que los grandes ajustes no los ha de hacer la persona, sino los ha de hacer el entorno. Y eso ha costado mucho instalar, ¿ya? Porque estamos buscando enfoques remediales, una respuesta. ¿Cuál es el tips? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la receta para que no se desregule? ¿Cuál es el tips para regularla después de la desregulación? ¿Cuál es el tips para que copie la pizarra? ¿Cuál es el tips para que evite la ecolalia? Y, y siempre yo llevo a las personas con las que comparto trabajo y análisis respecto de eso, que poco hablamos de cómo debe ser la escuela,
cómo la escuela se convierte y se transforma en ese lugar protector de seguridad y de afecto que nosotros estamos esperando. Y muchas veces decimos que la escuela no tiene las competencias para hacerlo, pero pareciera ser que el estudiante o la estudiante autista sí tuviera las competencias para tener que hacerlo. Entonces, ahí hay una inequidad profunda porque la responsabilidad solemos ponerla en la persona, incluso en su primera infancia. Y tenemos niños 3, 4 años súper condicionados a poder acceder al aula, a poder acceder a la escuela, porque no hay control de esfínter, por ejemplo, porque sale de la sala. Entonces pedimos nuevo control neuropediátrico y hacemos evaluaciones de hiperactividad y vamos pensando en medicar rápidamente. Y la verdad es que eso no puede ser más contrario a una comunidad inclusiva, en donde finalmente lo importante es el ajuste que hacemos desde el contexto. Ahora, este marco de referencia que yo les estoy contando, lo traté de expresar para poder ponerle fuente bibliográfica a esto, como un soporte teórico, práctica basada en evidencia, en algunas ideas. El primer elemento de referencia que en lo personal tengo es que la educación inclusiva es un desafío país y está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es el número 4. Educación de calidad para todos y todas sin excepción y que nadie se quede atrás. Y seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Y la educación inclusiva es mucho más que la ley de autismo y es mucho más allá de la ley de inclusión. Es una forma de visualizar la diversidad como un aporte al desarrollo de la comunidad completa. Es una forma de vivir, es una forma de enfrentar los conflictos y es una acción política. La educación inclusiva, como dice Gerardo Cheita, es un asunto político. No estoy hablando de político partidista, estoy hablando de que es una acción política porque involucra distintas formas de resolver un problema, de resolver un desafío, de cómo queremos vivir. ¿Queremos vivir con los autistas en una vereda y los neurotípicos en otra? ¿Los autistas en un colegio y los neurotípicos en otro? ¿Los autistas en una locomoción y los neurotípicos en otra? Acuérdense lo que pasaba en el apartheid, bastante parecido, como hemos vivido mucho tiempo. Entonces, la educación inclusiva es un desafío país desde la norma interna, ley de inclusión, ley miscelánea, ley de autismo, pero también desde el concierto y el escenario internacional, Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, 2008. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Agenda 2030. Y esos son marcos de referencia. Otro marco de referencia es el autismo como neurotipo, ni siquiera como condición, ya eso es antiguo. El autismo como neurotipo implica reconocimiento de una forma de funcionamiento cerebral divergente, en creciente prevalencia. ¿Cuánto? Hace 10 años, cuando empezamos a hablar de la ley de autismo, en el 2014, hablábamos de 1 en 68. Hoy día, desde la misma CDC, Centro de Control de Detección de Enfermedades norteamericano, que el nombre es bastante feíto, pero que nos da una referencia estadística, hoy día estamos hablando de 1 en 36 cuando evalúo la prevalencia del autismo en niños y niñas de 8 años. Ningún sistema educativo, ningún sistema de salud, ningún país está preparado desde antes para una prevalencia de 1 en 36. Por lo tanto, las tensiones que se generan son tensiones que más bien son oportunidades. ¿Hay un desafío respecto a la ley de autismo? Por supuesto que sí, pero también lo hay respecto de la ley de inclusión aún. También lo hay respecto de la ley miscelánea. También lo hay respecto de la actualización del decreto 83. También lo hay desde el decreto 67. También lo hay desde resignificar el decreto 170. Y por lo tanto, estamos en un desafío tan grande que si no tenemos una perspectiva neuroinclusiva que
diseñe la enseñanza desde una mirada de la divergencia. Hoy tenemos la posibilidad en un curso de tener 1, 2, 3, 5, 6 estudiantes autistas. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Porque se aglutinan, se acumulan las postulaciones a los colegios con PIE. Y en Chile el tener PIE no es obligatorio. ¿Ya? Por lo tanto, como no es obligatorio, uno como mamá de una niña autista, si tengo que elegir entre un colegio con PIE y uno sin PIE, ¿cuál elijo? El con PIE. Bueno, eso mismo le pasa a mi vecina. Y así vamos saturando los colegios. No es que la ley de autismo venga con cupos, porque no existe el concepto de cupo para autismo. No existe ya lo que había hace 2 años de que habían tres transitorios y 2 permanentes. ¿Se acuerdan? Que era la forma tradicional de entender los cupos del programa de integración escolar. Eso no existe. Hoy día hay 2 fechas para subir excepcionalidades, que es cuando no alcanza la plataforma en marzo y en septiembre. Por lo tanto, es muy habitual hoy día encontrarnos con cursos con 3, 4, 5, 6 estudiantes autistas, porque hay una investigación de la Fundación Mis Talentos con el Banco Interamericano que nos acaba de señalar que el 60% de los establecimientos con financiamiento del Estado tiene programa de integración escolar. El 60%, chicas, chicos. Es decir, que el 60% se está haciendo cargo de la inclusión total del 100%. Entonces, eso es inviable. Y por lo tanto, la nueva perspectiva es plantearse que van a tener que venir ajustes independientemente de la ley de autismo para poder responder a una ciudadanía autista, y esa es un concepto maravilloso aprendido de la comunidad autista. La ciudadanía autista tenga el pleno derecho a la participación ciudadana y el pleno y libre ejercicio de sus derechos. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, al hablar del marco normativo inclusivo, la ley de autismo en particular viene a fortalecer el marco normativo vigente y no viene con un reglamento independiente. Y es algo que también tenemos que clarificar. Los invito a que al final de la sesión vamos a dar lugar a las preguntas, porque si no voy a perder el hilo y me voy a entrampar. ¿Ya? Como si ustedes se dan cuenta, el relato es un relato que si lo separo, las ideas fuerzas que he estado compartiendo no son novedosas en sí mismas, sino que cuando tú las articulas dentro de un solo relato, a propósito del despliegue de la política pública. Espero estar explicándome. Seguir pensando que la educación inclusiva implica el PIE es un error. La educación inclusiva implica entender que hoy día la prevalencia de neurodivergencias en el aula es lo esperable. Y eso significa que vamos a tener que diseñar la respuesta educativa, que no la tenemos hoy día así. El diseño de la respuesta educativa, de la oferta educativa, tiene que considerar un diseño curricular de accesibilidad universal. Porque lo habitual va a ser que me encuentre en cada aula con 2, 3, 4 y 5 estudiantes autistas. Y no es posible mantener el relato de la inclusión solamente como un valor si no transitamos a una respuesta curricular. Y eso es la concreción de la perspectiva inclusiva, que habla de el defender el derecho al acceso, a la participación y al aprendizaje, desde un cambio de la cultura inclusiva, desde la política inclusiva y de las prácticas pedagógicas inclusivas. Para los que se manejan en el tema, INDEX, Mel Ainscough. Para los que no se manejan en el tema, Index for Inclusion o Guía para la Inclusión. Entonces, todo esto tiene sentido
porque reconocemos, y esto es otro marco de referencia que permite este relato y que permite orientar el despliegue de esa pirámide, si nosotros visualizamos que el desarrollo humano se da en contexto. ¿Se acuerdan de Bronfenbrenner, los que manejan, hay psicólogos por ahí seguramente, enfoque ecológico sistémico? Y cuando nosotros hablamos de que el desarrollo humano es ecológico, es porque nosotros crecemos, evolucionamos, nos desarrollamos en comunidad. No estamos solos ni nos desarrollamos en la consulta, ni con la terapia, ni con la PIA, ni con la PASI, ni solo con mi mamá, sino que lo hacemos de una manera ecológica. Y esa mirada ecológica es la que hoy día ha de primar si nosotros hablamos de neuroinclusión. ¿Cómo hacemos una llegada a las comunidades educativas, a las familias, a la educación superior, al jardín infantil? ¿Cómo visualizamos la respuesta educativa desde una mirada inclusiva radical, sin condiciones, y al mismo tiempo vamos concretando progresivamente una política normativa bastante robusta en inclusión? Desde el PIE, pasando por el 83, que tiene que actualizarse a media, pasando por el decreto 67 de evaluación, la ley de autismo, la ley miscelánea que va a regular la inclusión en los colegios particulares pagados desde el 2025, con cupos específicos para neurodiversidad. Entonces, esa norma, si nosotros visualizamos o conversamos de la norma, de esas normas, esos artículos en seco, no se entiende. No se entiende hablar de la ley de autismo y sus 5 artículos o 6 artículos en el ámbito educativo de manera aislada. Si no las enmaraño, si no las articulo, si no las hago organizarse en función de esta mirada neuroinclusiva y el reconocimiento que el desarrollo humano ocurre en contexto y que tenemos un desafío país tanto por lo que hemos decidido como sistema educativo nacional, como por la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Ya? Ahora, para llegar a esta nueva perspectiva, hemos transitado en distintos modelos y seguramente ustedes van a reconocer los 3 al tiro, pero desde una mirada bastante tradicional quizás en un principio. Primero el modelo médico, que yo lo valoro y lo valido bastante. Yo no hago no hago una satanización del modelo médico porque finalmente es lo que nos ha permitido la punta de partida, la punta de lanza de este gran cambio cultural que ha habido desde 1943, cuando por primera vez Leo Kanner definió el autismo como una categoría independiente de la esquizofrenia y de los trastornos psicóticos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando en 1943 tenemos por primera vez esta referencia, ya es un avance, porque lo reconocemos, y hay ciertos clics que hizo Leo Kanner para hablar de que esto era de naturaleza biológica. El modelo médico, que está permanentemente transversal a todo, dio paso también a un modelo psicológico que nos permite entender el autismo como desde el paradigma de la neurodiversidad, donde todos somos distintos, y dentro de esa distinción neurológica vemos algunas personas que presentamos ciertas neurodivergencias por ciertos neurotipos, que son tipos neurológicos. Así como hay un fenotipo físico, hay como un fenotipo conductual, también hay un fenotipo neurológico. Y por otra parte, hoy día transitamos a un modelo social más centrado en los apoyos, pero yo diría que hemos llegado incluso más allá, porque hoy día estamos hablando del modelo desde contribución, cultura y ciudadanía. Hoy día las personas autistas adultas que son activistas hablan de la ciudadanía autista. Y nosotros todavía estamos discutiendo si el TSA2 tiene que ser una condición para entrar un PIE. Se dan cuenta que la comunidad autista va 1 kilómetro más adelante. Nosotros todavía estamos entrampados si las adecuaciones curriculares son significativas o son de acceso.
Todavía estamos entrampados si el espectro del autismo siempre es con déficit atencional o sin déficit atencional, si hay problemas de modulación sensorial y cómo valoro la modulación sensorial. Cuando la ciudadanía autista está hablando de participación y contribución ciudadana y hablan pleno ejercicio de la ciudadanía desde el modelo de apoyos, porque para poder participar voy a requerir ciertos ajustes del entorno. Entonces, obviamente que estas nuevas perspectivas no es que sean novedosas en sí mismas, es que nos hacen apurar el tranco y dejar de centrarnos en si helados sí o helados no, si el ADIR sí, si el ADIR no, si aplicamos WIS o no aplicamos WIS, si la familia dentro de la consulta o afuera de la consulta, si puede pasar de curso con rojo o si no puede pasar con rojo, si le cierro el año o no le cierro el año. En el fondo son discusiones muy inmediatas que en el fondo responden a un modelo homogeneizante de cómo hemos de vivir, de cómo hemos de aprender y cómo hemos de participar. Y la comunidad autista lo que nos habla es la pregunta es cómo desplegar la plena ciudadanía. Entonces, claro que tenemos que revisar los paradigmas sobre el cual venimos trabajando y pasar desde un modelo médico donde la principal discusión es de la alteración biológica, la evaluación de un trastorno manifiesto en la conducta, de una intervención de rehabilitación remedial, de un déficit en el funcionamiento adaptativo, que es lo que habitualmente está en nuestro lenguaje, aún cuando decimos que estamos en un proceso de tránsito entre lo médico y lo psicológico o lo psicosocial. Todavía seguimos, por ejemplo, evaluando en el decreto 170, evaluando trastorno para desplegar apoyos. Ahí hay un nudo. Hay un nudo que vamos a tener que replantearnos a partir de la ciudadanía autista, con los funcionarios, con el sistema, con la norma, con la ley de subvenciones. Estas son nuevas perspectivas. No basta con ponerle más recursos al PIE, sino que replantearnos si el PIE es la lógica para avanzar una comunidad educativa neuroinclusiva o nos sigue entrampando en una mirada que funciona a partir del déficit manifiesto. Por otra parte, hoy día estamos trabajando ya más cercano al modelo social, estamos en un tránsito también desde la integración a la inclusión. Tenemos PIE, pero hablamos de comunidad educativa inclusiva. Tenemos una ley de autismo que asegura sistema educativo inclusivo, pero lo hace por diagnóstico. Entonces, obviamente que estamos con tensiones y que a mí me parece que son oportunidades. ¿Ya? Son oportunidades de innovación, de mejora, de evolución, de formación, de aprendizaje. Y hoy día transitamos en estos tres conceptos, que no son otra cosa que la articulación o el continuo que se traduce en la mirada biopsicosocial. Desde una perspectiva biológica, efectivamente el DSM-5 dice que es un trastorno espectro autista. Desde una perspectiva psicológica que se centra en una neurodivergencia, en una neurodiversidad, por lo tanto es una condición inherente a la persona que implica un funcionamiento cerebral distinto, no inferior, sino diferente. Pero hoy día hemos avanzado aún más y estamos hablando de neurodivergencia, ya ni siquiera hablamos de neurodiversidad. El paradigma de neurodiversidad quedó corto, porque todos somos neurodiversos. Y eso lo ha definido la comunidad autista con claridad. Todas las personas tenemos un sistema nervioso central distinto. Por lo tanto, decir neurodiversidad es como una obviedad. Lo que podemos decir es que dentro de esa neurodiversidad hay un colectivo estadísticamente minoritario que comparte ciertas características. Y estas características se caracterizan por ser neurodivergentes, porque hay cierto funcionamiento con ciertas peculiaridades que pueden agruparse en entidades diagnósticas. Entonces, hoy día, todo el curso es neurodiverso. Ya, volviendo atrás, una diapo que me salté, hacíamos una distinción entre neurotípico, neurodiverso y neurodivergente,
Pero hoy día neurotípico y neurodiverso es relativamente sinónimo respecto de la estadística. Porque todo el curso, si entramos a un séptimo básico, estadísticamente hay mayor cantidad de neurotípicos dentro de la neurodiversidad. Pero hay un colectivo minoritario manifiesto que es neurodivergente. Por lo tanto, el hijo, la hija, el estudiante autista no es un autista, no es una persona neurodiversa, porque también lo soy yo, también lo eres tú, que eres neurotípico, sino que es neurodivergente, porque comparte cierto neurotipo específico que se manifiesta en el desarrollo, en el procesamiento de la comunicación, a nivel sensorial, motor, cognitivo, y que hace que los hitos evolutivos se manifiesten de manera tardía o de manera desfasada. Y ese funcionamiento fundamenta una mirada neuroinclusiva. Desde esta perspectiva, la neurodiversidad reconoce el autismo como el de la bandera de lucha. La perspectiva de neurodiversidad y neurodivergencia surge de la comunidad autista, Jim Sinclair, en la época del 90. La discapacidad intelectual, la dislexia, los trastornos del desarrollo del lenguaje, el déficit atencional, y hay otros que siguen incorporando entidades más biológicas como el síndrome de alcohólico fetal, la epilepsia, la dislexia, la discalculia. Hay ahí como la neurodivergencia no es un diagnóstico clínico, es una construcción conceptual dinámica. El concepto neurodivergencia es un concepto descriptivo, no es un concepto que vayamos a encontrar en el manual de DSM-5. Por lo tanto, no puedo diagnosticar con neurodivergencia, pero puedo describir comunitariamente la neurodivergencia. Y, por ejemplo, en la mesa de autismo del Ministerio de Educación, las personas autistas se reconocen como bancada neurodivergente. Y yo no puedo entrar a discutir si lo son o no, porque es parte de su identidad. Y es otra cosa que tenemos que incorporar, que está acá. Desde una perspectiva TEA clásica, yo hablo de que, bueno, la ley es de salud, por ejemplo, la ley TEA que le llaman, que no se llama TEA, finalmente es ley 21.545, pero que depende del Ministerio de Salud. Ahí surge la ley. Desde el mundo TEA, o desde la perspectiva del TEA, hablamos del DSM-5, de salud, de restricción, de remediales, de tratamiento, de intervención, de niveles de afectación. Hablamos de nivel 1, 2 y 3. La comunidad autista no le gusta esa visión. ¿Qué comunidad autista sí se ha manifestado en contra en relación a esto? Aquellos que tienen hijos e hijas con mayores necesidades de apoyo. Porque en el fondo ahí hay una tensión entre si es realmente una neurodivergencia o una afectación del neurodesarrollo. Desde una perspectiva médica, va a ser una afectación del neurodesarrollo, porque no se cumple con los criterios evolutivos típicos. Ahora, desde el punto de vista de SEA, vamos a hablar de enfoque psicoeducativo, de ocupación vital, de procesamiento diverso, de apoyos del entorno para la mejora funcional, de calidad de vida, integración, inclusión, coexistencia, no de comorbilidad, por ejemplo. Pero si nos situamos en la lógica del neurotipo autista, lo que vamos a reconocer en el relato va a ser identidad, neurodivergencia, cultura, participación y ciudadanía, contribución, derechos humanos, neuroinclusión. Entonces son lógicas distintas. Y a veces en las comunidades educativas, en las familias, nos entrampamos en discusiones que responden a miradas paradigmáticas distintas. Y eso solamente nos puede colaborar, contribuir, un aporte, pero entendiendo que la lógica va a depender de cuál es el marco teórico sobre el que tú te sitúes para establecer una conversación, un diálogo, una colaboración profesional. ¿Cómo miro el pie? Va a depender de cómo despliego el programa de integración escolar o cómo se despliega el apoyo de la familia, va a depender del marco teórico. Y finalmente, volviendo a una diapositiva anterior, siempre estamos en esta lógica.
TEA, SEA, neurodivergente, neurodivergente TEA, TEA nivel 1, 2 y 3, mientras que si hablamos de espectro no podemos hablar de 1, 2 y 3, porque todos son diferentes, ninguna manifestación autista es igual a otra manifestación autista. Y hoy día ya hay literatura que habla de constelaciones, porque sería un agrupamiento de características especiales a las que se conoce como autismo. Y todas las personas tendríamos más o menos elementos propios del autismo dentro de nuestro funcionamiento sin ser autistas. Entonces es una lógica que va más allá. Ahora, ¿por qué lo pongo en la mesa en este seminario cortito que va a quedar grabado? Porque cuando hablamos de dialogar respecto a nuevas perspectivas inclusivas en el marco de la normativa vigente, no podemos dejar de atender lo que está pasando en la ciudadanía autista y lo que está pasando hoy día en el mundo en relación a los principios neuroinclusivos. Y no podemos dejar de considerar la prevalencia de 1 en 36. Por lo tanto, volvemos a hacer este bucle de distintas formas de visualizar una misma realidad dependiendo del marco teórico en el cual nosotros nos situemos. Ahora, dentro del espectro, dentro de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, mejor dicho, desde un punto de vista clínico, hoy día la condición que tiene mayor prevalencia es el autismo. ¿Ya? Este iceberg es el característico para hablar de autismo, es más lo que no se ve que lo que se ve, pero dentro del DSM-5, que es desde una perspectiva biológica, la mayor prevalencia es de afectación desde un punto de vista médico, voy a hablar de afectación, va a ser el espectro del autismo, ¿ya? Y hemos tenido un cambio, un giro, de que hace 5 años, 7 años, el mayor diagnóstico era déficit atencional y hoy día es autismo. Ahora, la pregunta es, ¿coexisten? ¿Es porque coexisten? Muchos chicos con autismo de hoy fueron chicos con déficit atencional ayer, porque está visto que la mayor coexistencia, fíjense en la palabra, no comorbilidad, la principal coexistencia en el fenotipo autista es dificultades atencionales, dificultades lingüísticas, dificultades sensoperceptivas, dificultades de regulación emocional. Entonces uno ahí es donde transita en ciertos límites difusos, porque los seres humanos no pertenecen a categorías diagnósticas puras. No, eso es en la literatura, eso en el manual, pero las personas no calzamos en el manual. El manual se aplica para nombrar ciertas características que nosotros tenemos. Ahora, en honor al tiempo, ir mostrando un poquito cómo hemos ido transitando desde el trastorno, condición, neurodiversidad, neurotipo. Y hoy día también hay parte de la comunidad autista que habla que el autismo es una discapacidad dinámica. Y yo ya lo encuentro impresionante. Ya que finalmente lo que está ocurriendo es que por una parte tenemos el saber desde la neuropsicología y desde la neurociencia, por otro lado tenemos el sistema que despliega políticas públicas por una condición de significativo aumento en prevalencia, pero tenemos una comunidad neurodivergente que hoy día decide también cómo nombrar y cómo nombrarse. Y desde una perspectiva inclusiva, yo no puedo decir que no lo sea. Debo escuchar su voz. Y esa perspectiva habla de una discapacidad dinámica. Ni siquiera puedo describir lo que es eso. Pero estoy entendiendo que son aquellas tensiones que se dan entre la persona y su entorno, que a veces son tensiones que requieren de apoyo porque afectan el funcionamiento individual y otras veces que no requieren apoyo porque hay un ajuste parcial a esa demanda.
Entonces, en esa mirada de discapacidad dinámica, que en el fondo eso no es otra cosa que entender que la discapacidad es una condición no inherente a la persona, sino en la interacción dinámica con su entorno, se entiende especialmente, se entiende fácilmente. ¿Y cómo hacemos entonces para nosotros hablar desde el pie, desde la lógica de la neuroinclusión, la discapacidad dinámica y la neurodivergencia, cuando no son conceptos nosológicos, que quiere decir categoriales? Entonces, en el fondo, para ir cerrando, hoy día tenemos frente a la condición autista, frente a la neurodivergencia autista, frente a la ciudadanía autista, tenemos desafíos y tenemos fortalezas para enfrentar este nuevo escenario. Los desafíos: mayor prevalencia de la condición, no lo olviden, 1 en 36. Variabilidad de manifestación e intensidades de apoyo. Al ser un espectro, se manifiesta de manera distinta y las necesidades de apoyo son dinámicas y son personales. No hay ningún estudiante autista nivel 1 igual a otro estudiante autista nivel 1. No existe eso. Cuando me preguntan, deme tips, yo carezco de tips, no tengo. Lo que puedo hacer es ayudar al equipo docente a identificar necesidades de apoyo en relación al contexto y desplegar mejoras, pero no tengo tips. Y eso es difícil de entender desde la lógica de querer una orientación. Yo prefiero instalar competencias para el levantamiento de estrategias en relación al contexto, al territorio y a la persona. Hay recursos limitados de abordaje diagnóstico y terapéutico desde el sistema. Todavía vamos atrasados en el sistema para desplegar los apoyos. Todavía estamos relacionando una etiqueta diagnóstica con un voucher, que es la mayor subvención por atender. Es decir, tu derecho a la educación vale más que el del neurotípico. Esa lógica, y depende de si vas a clases, porque si no vas a clases tampoco pago el voucher completo. Esa lógica integracionista que responde a un modelo de educación como un bien de consumo, en donde yo te subsidio, no es compatible con una mirada neuroinclusiva que lo que intento es fortalecer una comunidad educativa para todos y todas, independientemente de las etiquetas diagnósticas. Y por lo tanto, en este escenario de recursos limitados, obviamente que hay un sistema educativo en tensión. Pero favorablemente tenemos fortalezas. Hoy día tenemos claridad sobre la naturaleza neurogenética de la condición. Hoy día nadie pensaría que son las vacunas, que es la dieta con gluten y caseína. No es posible pensar eso. Sabemos que es una condición epigenética porque hay elementos del entorno que se están estudiando y que es altamente heredable. Por lo tanto, no tenemos personas autistas, tenemos familias autistas. Cuando uno es madre de una persona autista, tiene que buscarse su fenotipo autista. Buscarlo en el hermano, en el papá, en la abuela. Es lo que pasa en mi familia. Hoy día hay un conocimiento sólido sobre cómo se manifiesta en el desarrollo neuropsicológico funcionamiento adaptativo de la persona. Hoy día sabemos cómo se comporta una persona autista. O al revés, sabemos que ciertos comportamientos son parte del espectro autista. Y que la gente lo relaciona, por ejemplo, con cosas muy básicas. No mirar a los ojos, focos restringidos, puntita de pies, aleteo, audífono. Pero son estereotipos. Ojo con eso. Porque no todos los autistas usan audífonos, no todas las niñas autistas andan en punta de pie, no todos son distanciados socialmente, algunos tienen muy buen humor, no todos son tímidos, unos son súper expresivos y muy hipersociables. No todos tienen talentos excepcionales. Hay un grupo que presenta cierta neurodivergencia asociada en coexistencia con discapacidad intelectual y, como dicen los amigos españoles, y que no pasa nada. No pasa nada. Pasa si nosotros seguimos pensando que la vida se vive de una sola manera, que la escuela es de una sola manera,
¿Que la institución educativa responde a una sola cultura? Claro que es un problema. Pero si tú aprendes y vas identificando que no todos desplegamos nuestro proyecto vital de la misma manera y que lo esencial después de la primera infancia es ajustar el entorno y ofrecer oportunidades de participación, vamos a poder tener avances en una perspectiva de derecho y de calidad de vida, porque finalmente lo que nos gusta o lo que nos habría de gustar a las personas que llevamos muchos años en el autismo es hacer una mínima contribución a que la persona, independientemente de su característica neuropsicológica, tenga el derecho a vivir en plenitud. Eso es simplemente. Con todo el derecho de un ciudadano y con todo el derecho de un ser humano. Con trato digno, participación, respeto a su perspectiva de género, considerando también que las diversidades sexogenéricas son muy habituales en autismo y que, como dicen los amigos españoles, no pasa nada. Ahora, favorablemente también en los últimos años tenemos una mayor y mejor formación profesional. Cuando nosotros empezamos con Alejandra, directora hoy día de Alianza Inclusiva, cuando estábamos en otras organizaciones, había que ir fuera de Chile. ¿Ya? No había formación en el 98, 2000, 2002, 2004. Había que ir a Buenos Aires, había que ir a Estados Unidos, había que ir a España. Y ahí te formabas y traías esa información. Hoy día, igual como Taylor Swift viene a Latinoamérica, también vienen los grandes del mundo del autismo, como Simón Baron Cohen, Temple Grandin y todos los que han ido viniendo los últimos 10 años. Y favorablemente tenemos otra fortaleza. Tenemos una normativa que nos permite transitar progresivamente desde un modelo de la integración a un modelo inclusivo, en donde la contribución de todas y todas es por su diferencia. Y por lo tanto tenemos un desafío, pero podemos ser capaces de transitar en una mejora del sistema educativo completo gracias a la norma existente y a la maravillosa ley de autismo que ganaron las familias, porque es otra cosa que ha tensionado. La ley de autismo no viene del Ministerio de Educación. La ley de autismo viene de la calle. La ley de autismo salió después de las marchas. La ley de autismo surgió a partir de las agrupaciones de familiares. La ley de autismo es una respuesta del Estado, del sistema, a una demanda sentida, profunda y fundamentada tras años de vulneración de derechos. Por lo tanto, obviamente, cuando la ley viene de la sociedad civil, no es tan bien aceptada, porque responde a las demandas de un colectivo. Pero la comunidad autista, así como el Ministerio de Educación, no queremos solamente una buena educación para las autistas, sino que una educación inclusiva que se fortalezca desde la perspectiva de la neurodivergencia para todos y todas. Porque todos y todas necesitamos desplegar nuestro proyecto de vida en las mejores condiciones que sea posible, con diagnóstico o sin diagnóstico. Ahora, entendiendo la lógica que hoy día necesitamos el diagnóstico, porque estamos en una perspectiva aún médica que da un voucher por condición. Para ir terminando y dar lugar a algunas preguntas, lo que se tensiona hoy día es la educación desde el punto de vista de la inclusión. ¿Qué es educación inclusiva? Educación inclusiva es un proceso de mejora constante de la institución. Es una transformación cultural. Es un hacer las cosas distintas desde el contexto educativo. ¿Y para qué? Para erradicar las barreras que desde el entorno surgen para la participación y el aprendizaje. ¿De quiénes? De todos y todas, pero en especial de aquellos grupos más vulnerables a ser excluidos, como lo es la población de personas con discapacidad. Y así vamos sumando más capas de vulneración. Persona con discapacidad, mujer con discapacidad, mujer migrante con discapacidad, mujer migrante de pueblo originario con discapacidad. Y así es como se van sumando esas capas de vulneración
perdón, de vulnerabilidad y que te hace poner en una situación de vulneración. La educación inclusiva es eso. Por lo tanto, los que están asustados por el dilema, por el desafío, por las tensiones, llamarlos, invitarlos amorosamente y respetuosamente a que no es otra cosa que el despliegue de una educación inclusiva. La educación inclusiva es en sí misma una tensión, involucra dilemas, involucra toma de decisiones, porque es un asunto de acción política. Si yo favorezco un proceso inclusivo versus integración escolar, si yo tengo decretos rígidos o decretos flexibles, si yo voy con política pública o no voy con política pública, es una acción política. Política pública, ley de autismo. Política pública, decreto 83. Política pública, ley de inclusión. Política pública, ley miscelánea. Por lo tanto, no es posible desmarcarse de la que inclusión es una acción política. ¿Ya? Y eso nos va a llevar a tomar decisiones de cómo formamos a la ciudadanía. Ahora, para ir terminando, el artículo en la ley de autismo tiene estos artículos fundamentales. El 18 garantiza un sistema educativo inclusivo, el 19 garantiza la formación docente y de asistentes de educación a partir del CPIP, el artículo 20 regula los espacios libres de violencia y discriminación, el 21 le hace un guiño a la educación superior para hacerla inclusiva, porque en educación inclusiva no hay PIE, el 24, que obliga a las escuelas a tener infografías. Revisen la página del Ministerio de Educación, especial.mineduc. Ahí hay una pestaña al lado derecho que dice implementación ley 21.545 y van a encontrar webinar, preguntas frecuentes, eh, las infografías del artículo 24 y 25. Y también está el artículo 25, que hoy día se está abusando de él, de la posibilidad de padres y madres de acudir al establecimiento educativo en caso de emergencia por desregulación emocional. ¿Por qué se está abusando? Porque se está llamando permanentemente y en vez de tener planes de acompañamiento preventivo, hay planes reactivos. Lo que viene, lo que necesitamos es un plan de acompañamiento emocional y conductual, respetuoso, sensible, focalizado en la comunidad autista en espacios escolares. Salió uno ya de orientaciones en educación parvularia, que ya viene siendo un preliminar de lo que viene para el contexto de educación en escuela. La normativa, para terminar, les dejo esta diapo por si quieren una fotito, pero es lo que he estado diciendo. La Convención de Personas con Discapacidad, artículo 24, educación inclusiva, ley de inclusión, acceso a SAE, sin exclusión, decreto 170 que norma los apoyos, decreto 83 que permite la diversificación, decreto 67, evaluación como parte del proceso educativo, ley de autismo, acceso, aprendizaje y participación del colectivo, ley miscelánea, inclusión en educación privada. Con todo este marco teórico y marco normativo que he compartido, podemos enfrentar el desafío. No tengo ninguna duda. Va a ser complejo, va a ser complejo. ¿Es demandante? ¿Es desafiante? Por supuesto que sí. Como toda transformación cultural. En el 2010, cuando salió la ley para los PIE, fue también una revolución. Y también hubo mucha resistencia. Por lo tanto, tenemos que tomarlo con calma, aceptar que van a venir muchos desafíos, muchos dilemas, nos vamos a conflictuar muchísimo, pero no hay otra forma de avanzar que replanteándonos cómo visualizamos la educación que queremos para Chile. ¿Qué tipo de educación queremos para los hijos y las hijas de este país? ¿Que se eduquen de manera separada? ¿O hacer todo el mayor esfuerzo, paulatino, progresivo, doloroso, que podamos crecer en comunidades educativas inclusivas, respetuosas y sensibles con la neurodivergencia? Yo creo eso. Es lo que me motiva a estar aquí desde Punta Arenas, que vine a trabajar hoy día, llegué tempranito y nos estamos conectando para compartir con ustedes un minutito de nuestros saberes. Ahora, volvemos a la pirámide. Cierro este seminario con esta pirámide.
Si yo al principio pongo esta pirámide sin todo ese relato, no se comprende. Pero cuando nosotros hacemos una reflexión contextual, entendemos que la apuesta, la gran apuesta, no está solo en las terapias. La gran apuesta es desplegar desde el entorno ajustes que le permitan a la persona autista el pleno ejercicio de su ciudadanía, de sus derechos humanos, ¿para qué? Para alcanzar ¿qué? Su proyecto vital, con todos los ajustes que sean necesarios o no, después de un trabajo intencionado de su autodeterminación. Y finalmente que la persona autista viva como, dónde, en los tiempos que quiera vivir. Y que el Estado, a partir de su norma y política pública con toda la comunidad, seamos capaces de responder este desafío, que va mucho más allá de la ley y va mucho más allá de una norma, sino que implica una transformación cultural profunda que estamos muchos y muchas intentando de promover en el sistema. Eso, muchísimas gracias por la atención. Hemos tenido 1 hora y 10 de seminario. Espero que puedan revisarlo después. Sé que son contenidos que pueden resultar muy desafiantes y que hay que darle una lectura y ojalá tuviéramos la posibilidad de hacerlo. Quizás en el Diplo en el cual voy a participar, que empieza el 5 de diciembre, podamos lograr eso. Esa es la idea, de tener ese espacio para poder compartir y conversar. Y ahora dejo a los amigos de ADIPA, voy a dejar de compartir para abrir las preguntas a las personas que quieran hacer. Perfecto, entonces vamos a dar el paso a Camila, que es la persona que nos sale más arriba acá con el tema de las manitos. Así que vamos, Camila, ahí te damos el permiso para poder hablar. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo agradecer a Marcela porque ha sido una hora, pero súper interesante. Yo estoy comenzando en el mundo del autismo porque me había especializado en la parte del lenguaje, pero ahora siento que tengo cada día más ganas de seguir aprendiendo y colaborando con la comunidad. Ella me deja súper claro que esto se puede resolver, la parte inclusiva, ¿cierto? Con una modificación, empezando por las políticas públicas. Y me queda súper claro y es súper importante hacer ese desafío. Pero me queda una duda respecto a cuando ella nos habla de muchos chicos TEA, ¿cierto? Que encontramos en las escuelas regulares que tienen programa de integración, pero me gustaría saber su opinión acerca del sobrediagnóstico que está muy en boga hoy en día de lo que está pasando con el autismo. Gracias, Camila, por tus palabras. Hay 2 ejes de análisis respecto de los diagnósticos. Primero, efectivamente el espectro del autismo es más amplio desde el 2013 y eso es una realidad. Por lo tanto, aquellos chicos que eran diagnosticados por Asperger no estaban dentro del trastorno autista y por lo tanto hoy día se suman a Asperger, a autistas. ¿Me voy explicando? Hasta Sí, el 2012 teníamos un grupo de estudiantes o de personas Asperger y otro grupo de personas autistas. Y habitualmente se hacía la relación autismo con discapacidad intelectual. Entonces habían 3 grupos: trastorno autista no especificado, que eran los que eran sindromáticos, que había síndrome de base, estaban los autistas clásicos y estaban los Asperger. Y por lo tanto, si yo sumaba, no tenemos la prevalencia en ese minuto, no tenemos estudios de catastro, por lo tanto no podemos decir si hay más o menos. Sabemos que la prevalencia va en aumento. Si nosotros sumamos esos 3 grupos, lo más probable es que estaríamos en las mismas lógicas. Ahora, sí es cierto también que el déficit atencional por mucho tiempo era una entidad absolutamente distinta a cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. Y hoy día sabemos que hay una coexistencia, una alta relación entre espectro autista y déficit atencional. Por lo tanto, yo diría, como dice la doctora, la gran amiga nuestra, Valeria Roja, que la balanza se ha movido más que únicamente una explicación de sobrediagnóstico. Ahora, lo que sí es cierto respecto de la intervención profesional es que hay muchos profesionales que evalúan autismo sin tener formación en autismo y lo que tienen es formación en los instrumentos diagnósticos, ¿ya?
Entonces, una cosa es tener un A2 positivo y otra cosa es un diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo en Chile está solamente suscrito a a profesionales, médicos de salud, neuropsiquiatras, neuropediatras, psiquiatras infantos juveniles. No, el fono no diagnostica, el diferencial no diagnostica, el KIN, el TO, el psico. Lo que hacemos los profesionales del ámbito complementario de la salud es evaluar funcionalmente para darles insumos al médico neuropediatra o psiquiatra infanto-juvenil para que establezca el diagnóstico clínico. Entonces, cuando nosotros decimos estamos diagnosticando autismo por una prueba en particular, ahí hay un error conceptual. En Chile el diagnóstico es del médico que he hecho la referencia. Entonces, lo que sí podemos saber es que las evaluaciones ayudan mucho al diagnóstico, pero son dos procesos diferentes. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la evaluación funcional. Entonces, nosotros no podemos establecer todavía si hay un sobrediagnóstico porque tampoco tenemos catastro. Nosotros sabemos que hay 47.000 estudiantes en PIE, sabemos que hay 3.000 estudiantes en escuela especial, no sabemos cuánto hay en educación superior, no sabemos cuánto hay en particular subvencionado, no sabemos cuánto hay en jardines privados o BTF o Integra. ¿Tenemos alguna referencia de Junji? Entonces, ese sobrediagnóstico creo que van a tener que pasar algunos años para establecer si realmente era un sobrediagnóstico o hay una confusión entre diagnóstico y evaluación, o si el espectro autista, quizás en el DSM-5, versión revisada, que seguramente ya va a venir, habrá quizás en el DSM-6 volver a separar Asperger de autismo, como lo han pedido algunos colectivos, que es muy amplio el espectro y por lo tanto el nivel 1 debiese realmente estar en otra clasificación nosológica. Creo que todavía es muy precoz para darte una respuesta definitiva. Solamente te he dado como luces del marco de referencia que yo utilizo para poder tomar ciertas decisiones. ¿Aló? Sí, solamente Sí, para terminar, muchas gracias por su respuesta. Eso del diagnóstico, ¿cierto? Usted me comentaba los psiquiatras, sabemos que los neurólogos, pero hace poco yo participé, perdón, en un diplomado que lo entrega una persona que fue a seminario o algo X de médicos y comentaba que los neurólogos no tienen formación para diagnosticar TEA, que dicen que posiblemente por esa situación está habiendo este sobrediagnóstico, que también no sabemos bien si es así, por el que usted nos dice que no hay un catastro, ¿cierto? sí, Em, confío en que la ley de autismo en el ámbito de la salud va a hacer mejoras al respecto. Conozco a los equipos que están trabajando en el ámbito y confío que podremos confiar en los diagnósticos neuropediátricos y psiquiátricos del país. Por eso hay que ubicar a los médicos y médicas que se hayan formado, que estén ya. participando de procesos formativos, que sean profesores y profesoras universitarias, que estén en el sistema público. Hay varias formas de poder identificar con quién yo evaluarme. Ahora, hay muchos buenos neurólogos en Chile, pero hay unos muy buenos en trastornos del neurodesarrollo, motor, en epilepsia, en déficit atencional. Entonces también hay que buscar a aquel, y ahí tenemos muchos menos, aquellos neuropediatras, neurólogos infantiles o psiquiatras que se han dedicado a la temática. Si aquí es igual que ser educadora diferencial, no todos atendemos dificultades motrices, no todos Claro, atendemos dislexia. Tenemos nuestros ámbitos de nuestra especialidad. especialidad, sí. Exacto. Eso creo que Muchas es mi gracias. respuesta. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Marcela. Un Gracias. abrazo, Camila. Bueno, lamentamos la situación, estuvimos alargando un poco más de lo esperado, así que vamos a dejar las preguntas hasta acá. Así que de verdad queremos agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a Marcela por haber estado acá con nosotros, por haber entregado sus conocimientos y para, bueno, y obviamente agradecer a todos ustedes por su participación. Así que ahora vamos a detener la grabación porque